Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Les saludamos en esta noche, muy gozosos, muy felices de poder estar nuevamente en cada uno de ustedes con Argumentos, un programa que ya desea quedarse mucho en sus retinas, pero también en sus corazones y sus pensamientos. Y esta noche me acompaña Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, pastor? Estoy contentísimo de estar aquí con usted nuevamente, emocionado por este, ¿no?, segundo tema que vamos a tener, ¿no? Un tema muy interesante, un tema que también tiene relación con nuestra identidad peruana, ¿no? Ah, Como se puede decir en este mes patrio, ¿no? Que estamos, ¿no? Cierto, y bueno, quien les habla, el pastor Gary Ortiz. Estamos ahora con un tema relacionado también al New Age, Exacto. pero aquí en el Perú, un Peruvian New Age, bueno, un Peruvian Nueva Era. ¿Cómo es esto que también la nueva era está en el Perú? Pero por supuesto. Y vamos entonces a conversar de este tema, Diego. Así que ahora estamos con el tema, Diego. A ver, voy a decirlo, a ver, vamos a conectarlo, a ver, con el New Age. Ajá. ¿Se acuerdan que vimos que el New Age tenía mucho de valoración, ¿no? Valoraba mucho el tema de las costumbres ancestrales, las religiones de periodos inmemorables que habían sido como que opacadas, ¿no?, por el surgimiento del cristianismo y toda esa teoría de conspiración que tienen, ¿no?, muchos en el New Age. Y hay una cuestión acá que tiene relación con lo que vamos a ver hoy, que es la cosmovisión andina, ¿no? Cómo el New Age influencia también a muchas culturas para que puedan recuperar las religiones ancestrales que han tenido. Y en este caso, la religión andina tiene una cosmovisión, ¿no? Como tiene un sistema de pensamiento, una manera en la cual se ve el mundo a través de la retina, ¿no? De los Andes, que influencia obviamente muchas de las costumbres al resto del país que nosotros vivimos. Muy bien, entonces ahora estamos con ustedes con este tema de la espiritualidad andina aquí en Televida, donde la fe cobra Cobra vida. vida. Bien, bueno, yo recuerdo, Diego, que esta escena me impactó mucho porque trata de un profesional que estuvo en la sierra peruana. Y bueno, este profesional pues tenía una capacidad muy importante en la ingeniería y todo eso, ¿no? Pero también era cristiano, eso es lo más importante, creo, después de todo. Lo cierto es que estuvo encargado de desarrollar un proyecto y bueno, para hacer corta la historia, los trabajadores, todos ya estaban listos, el ingeniero dio la orden para que puedan hacer el trabajo desde la oficina donde estaba, llamó y les dio la venia y que debieran empezar. El resultado fue que los trabajadores no querían trabajar, no querían hacer el trabajo. Ya se les había contratado y todo lo demás. ¿Y por qué no querían hacer el trabajo? Porque esperaban que el ingeniero viniese y haga algo que ellos, ciertamente para ellos es importante, hacer el pago de la tierra. Paola. El pago de la tierra. ¿Qué significa esto? ¿En qué consistía esto? Bueno, hacer como una especie de ofrenda para permitirle a la tierra, a los trabajadores, trabajar esa tierra, o trabajar la mina o hacer el trabajo que tenían que hacer. Bueno, este ingeniero, como es obvio que tenía una fe cristiana, le fue al inicio un poquito difícil, pero tuvo que encontrar una manera, una forma de que puedan entender que efectivamente tenía un criterio importante en su vida, pero que tenían que también respetar la capacidad, obviamente, profesional que podría tener él, y le delegó a otra persona para que puedan hacer eso. Si no, los trabajadores nunca hubiesen iniciado el trabajo. ¿Qué te parece esta historia, Diego? ¿Cómo Creo que es un caso lo muy entiende dentro del New Age? A ver. creo que es un caso muy muy interesante para nuestro estudio, ¿no? Porque en este caso, en esta práctica del pago, se puede ver, de qué se trata la cosmovisión andina, ¿no? La espiritualidad andina, que el New Age también busca recuperar, ¿no? Como en todos los lugares donde ha impactado el New Age, ¿no? Y creo que esto muestra que este pago, como usted lo mencionó, pastor, es considerar que la tierra es una persona. Y de eso se trata muchas veces la convulsión andina, que todo es
personal. Todo lo que hay en este mundo, en lo que se conoce como la Pacha, ¿no? Ujú, Porque Pacha significa mundo, universo, ujú. tierra también, ¿no? Así es, Y espacio-tiempo, ¿no? correcto. Entonces, todo lo que hay aquí es personal, porque la cosmovisión andina parte de que todo tiene, Mm, todo lo que existe, existe porque tiene una relación uno con otro. ¿Y en qué se basan esas relaciones? Se basa en el principio de reciprocidad. ajá. Ese término no se lo olviden porque vamos a estar repitiéndolo quizá a lo largo del programa, porque el principio de reciprocidad indica que cuando hay, como se dice, una relación, la relación tiene que estar equilibrada. Por ejemplo, si una persona se relaciona con la tierra, si quiere tratar de sacar algo de la tierra, entonces tiene que darle un pago equivalente a lo que ha sacado de la tierra. Si va a una mina, por ejemplo, y quiere sacar mucho oro, tiene Ujú, que pagarle, ¿no? ujú, Pagarle al tío. El tío, incluso se conoce el tío, es como un ser espiritual ujú. que habita, ¿no? La mina. Tiene que pagarle con una ofrenda de tal valor que sea equivalente a lo que quiere sacar de esa mina, ¿no? Correcto. Entonces eso también puede llevar a cuestiones poco macabras de repente, que quizá un poco fuerte puede sonar, ¿no? Algunas veces, pero a veces también hay ciertos pagos un poco cuestionables, ¿no? No vamos a mencionarlos de repente, pero sí podrían imaginarse de repente algunos. Y hay algunas, vamos a llamarle así, elementos que utilizan para hacer esos pagos en la tierra. Por ejemplo, yo he visto aquí en Lima, en la avenida Aviación, venden unos fetos de llama, Ujú. que es interesante, ¿no? Porque tú lo ves ahí que todos están colgados ahí de diferentes tamaños y venden fetos. ¿Y para qué es eso? Dice, eso es para hacer el pago a la tierra. Y como tú bien has dicho, hay ciertos tipos de elementos que están asociados también a estas formas espirituales que tienen que tener esas características. Ahora, otra de las cosas que también tuve referencias muy directas de esto es cuando algunos de los cristianos o personas que ya estaban en la fe, conocían el amor de Cristo, y tenían que pasar de un lugar a otro. Y para pasar de un lugar a otro tienen que transitar por los cerros. Y al transitar por los cerros, ellos tenían que dejarle a ese cerro, tenían que dejarle algo, como tú bien has explicado, la reciprocidad. Entonces, si antes le llevaban aguardiente o licores, etcétera, para dar ese pago, para que les protejan el camino y y también le den ese pago. Mire, cuando ya tienen una experiencia con Jesús, aun todavía les quedan algunas cosas. Ujú. Y en vez de ya dejar eso, en vez de ya no tomar en cuenta aquello, lo que hacen es cambiar una cosa por otra. Entonces ya no dejan el aguardiente, ya no dejan el pisco, no dejan el licor, pero ¿qué traen? Otras cosas. Por ejemplo, dejaban cancha. Ahora aquí la pregunta es, ¿realmente cambió su cosmovisión de estas personas que conocieron el amor y la fe de Cristo? ¿Cómo ves tú esto? Creo ¿Cómo lo llamarías a este tipo de entrega y da y de reciprocidad? Creo que también se puede ver ahí que queda esa creencia básica, esa manera de ver el mundo, ¿no? Esa como visión como que todavía está fuerte, ¿no? En esa Mm, persona y necesita esa persona renovar su pensamiento, como dicen Romanos, ¿no? ujú, No os amoldéis a ujú, este siglo, ¿no? Dice, este siglo se refiere también a todas las costumbres que hay en este mundo todavía donde hay pecados, ¿no? Hay sí, influencia también mm, espiritual muy fuerte. mm, Entonces, no dejan que la palabra mm, influencie su cosmovisión y transforme su cosmovisión. Entonces, creo que lo importante sería reconocer, ¿no? Qué cosmovisión están sosteniendo, qué es lo que los lleva a mm, practicar todavía esa reciprocidad. ujú, Y creo que una de las cosas que nosotros podemos también acá aportar es mencionar en qué consiste la cosmovisión andina, ¿no? En qué mm, consiste esta cosmovisión que no solamente es característica de la cosmovisión andina, mm. sino también está presente en los aztecas, ¿no? En muchas también culturas, ¿no? Otras Otras culturas. culturas, ¿no? Ujú, Americanas y también incluso de países asiáticos, ¿no? ujú, Es algo muy universal, ¿no? Como se podría ver. Y es que
creo que esta cuestión de la reciprocidad Mm, también no solamente es una característica de lo que se puede partir de la cosmovisión de que todo es personal, ¿no? así es. Del animismo, ¿no? De esta cuestión de que Ujú. todo es personal, sino también se puede hablar de la complementariedad y también del principio de correspondencia. Había un Ah, teólogo que hablaba, que él decía, ¿no? Que muchos andinos consideraban que lo que hacían en este mundo con ciertos elementos de este mundo tenía repercusiones en el mundo correcto. espiritual. Por Ujú. ejemplo, ¿se acuerda que Sí, en el New Age vimos, ¿no? Que la idea del New Age es que todo es uno. todo eso. La idea de los hinduistas es que todo es uno, ¿no? Así es. Hinduistas, todo eso, el monismo se llamaba, Ah, ¿no? correcto. Monismo. Entonces, ¿qué pasa con el monismo? El monismo también sostiene que O el todo, panteísmo también, panteísmo, ¿no? claro. Panteísmo también, todo está Mm, conectado. así es. Lo que hace uno con la naturaleza le afecta a la divinidad. Ujú. Entonces, en la cosmovisión andina está lo que se conoce como como un tipo de algo, no sé si decir esta palabra, pero podría parecerse un poco a la magia simpatética. ¿Qué Mm, quiere decir magia simpatética? Que lo que uno hace con un elemento va a generar efectos en el Dios que va a obligar a este Dios, a este ser divino, a generar una respuesta. mm, Entonces, lo que se está haciendo es manipular la divinidad, porque ujú, la divinidad, o este caso en la Convención Andina, el ser personal, como ujú, sería la montaña, la tierra o el ujú, sol, o muchas cosas, ¿no? Elementos ujú. naturales, todo eso es una persona. Ellos no le llaman Dios, porque el Claro. tema esto de Dios sería una influencia quizá de Huamampoma de Ayala, de, ¿no? Inca Garcilaso la Vega, que tuvieron también bastante de explicaciones, ¿no? Sobre las costumbres andinas, pero con el bagaje ya cristianizado, ¿no? Claro. Cristiano, que podría decirse, ¿no? Entonces, eso tienen que reconocerlo muchos cristianos y tienen que verse a sí mismos, autoexaminarse y ponerse también bajo crítica de la Biblia si lo que están haciendo realmente refleja a alguien que le ha dado su lealtad total al Dios de la Biblia, al Dios y Padre del Señor Jesucristo, ¿no? Ahí tenemos lo que llamamos creencias, ¿no es cierto? Ajá, Estas creencias que hay que quitarlas de nuestra mente. ¿Y cómo las quitamos? Como tú bien has dicho el texto que has mencionado, ¿no? Renovar vuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Entonces hay que renovar el entendimiento y renovar el entendimiento requiere una nueva forma de poder llevar adelante nuestra comprensión y también una decisión, la decisión de tomar en cuenta lo que Dios dice. Entonces lo que Dios dice está revelado en su palabra. Lo que Dios dice está escrito en su palabra. Entonces hay una revelación de Dios, es algo, esta forma espiritual que hemos estado hablando, a las cuales las personas quieren relacionarse con un ser espiritual, quieren tener una vida espiritual porque hay una necesidad espiritual, porque hay una intuición espiritual natural del ser humano. Entonces desean tener ese contacto espiritual. ¿Y qué buscan? Lo buscan por otros medios. Lo buscan a través de otras formas. En los casos que estamos mencionando, pues estas formas que ellos tenían, ¿no? Las formas espirituales que tienen las cosas vivientes o las cosas, porque todo es vida, todo lo que está allí, en el sentido de que están viviendo esa experiencia del contacto, ¿no? Entonces, hay, una, hay un ser espiritual, sí, que es creador de todo. Es el creador de todas las cosas. Y Él sí nos da esta revelación magnífica y precisa. Y esta revelación nos dice que debemos de cambiar nuestro entendimiento, renovar el entendimiento. Se renueva el entendimiento con un principio que sale de la escritura, de la palabra de Dios. Y así entonces creemos lo que Dios nos dice. Él es espíritu y, y se relaciona con nosotros también por nuestro espíritu, porque el ser humano es integral, cuerpo, alma y espíritu. Entonces no se puede desmembrar al ser humano. Entonces es un ser completo, por lo cual también necesitamos entender, comprender que esta relación es una relación espiritual. De ahí el hecho mismo de estas tendencias, ¿no? A buscar a través de otros medios, ¿no? Medios que ya hemos hablado un poco al respecto, que considera también a las personas que son guías espirituales, utilizan la magia y todo eso. Entonces, por lo tanto, entonces ahora consideremos lo que está diciendo la escritura, la palabra,
y la transformación a la cual Dios nos debe llevar, sí, día a día de nuestro pensamiento, una renovación, hay que renovar el pensamiento. Diego, pero también podemos hablar de la mitología inca y las culturas, las Exacto. influencias de las mitologías inca. Por ejemplo, nos acordamos de alguna forma aquí en todo lo que es Latinoamérica y todo lo que era Sudamérica, y nos acordamos, por ejemplo, del dios Huiracocha. Ujú, ¿No? Y coche. para ellos, Viracocha, para los incas, Viracocha era el dios creador, el dios que había hecho todo el universo, había hecho la tierra, había creado todo, ¿no? Los cielos, la tierra, etcétera. Toda la creación del dios Viracocha. Viracocha hace también la creación de los animales y al hombre, y dice, bueno, inicialmente dice la mitología o los mitos, o no, bueno, más que mitos, esto era las leyendas que se tienen, ¿no? Y nos dicen claramente de que creó unos gigantes, Mm. unos seres gigantes, pero como no obedecieron, como no tomaron en cuenta lo que el dios Viracocha había estipulado, entonces como que lo desapareció. ¿Y cómo lo desapareció? Haciendo que el agua lo Los desaparezca, absorba, ¿no? lo desaparezca. Y esto nos hace reflexionar sobre, por ejemplo, el diluvio. Exacto. Entonces, cómo estas culturas ya tenían esas ideas. Y el dios Viracocha, un creador, que tuvo que desaparecer a los gigantes porque tuvieron un mal comportamiento. Y así, otros dioses también. ¿Qué otros dioses, pues, y qué otra referencia de Viracocha de repente nos puedes dar, Diego, con todo lo que, en referencia a este sistema que estamos hablando? Creo que Huiracocha también vendría a ser como un maestro, ¿no? Porque incluso los indígenas cuando vivieron llegar a los españoles los llamaban los Huiracocha, ¿no? Porque decían que Huiracocha tenía una apariencia, ¿no? De tez muy clara, ¿no? Entonces los llamaban los Huiracocha, les decían, ¿no? Pero Huiracocha era considerado como un sabio, como el que entregaba conocimiento secreto, ¿no? Como Ujú, alguien que venía a dar iluminación. Y especialmente, esto creo que también tiene que ver con los llamados sacerdotes chamanes, ¿no? ujú, En la exactamente. Convención Andina, porque en la espiritualidad andina Mm, hay lo que se conoce como estos líderes ujú, que brindan esta clase de instrucción, esta guía a ujú, las personas que quieren hacer, por ejemplo, un pago a la tierra y todas ujú, esas cosas, porque obviamente ellos de la nada no van a decir qué cosas tienen que poner, pagar, pues tiene que haber alguien que les dé esa guía, ¿no? Y esta persona vendría a ser el Mesayoc, se conoce como Mesayoc, ¿no? Como es alguien encargado de tener su mesa. Su mesa sería como, literalmente como una mesita, pero ahí tenía todos sus instrumentos, ¿no? Todos los símbolos, ¿no? Las estatuillas, ujú, muchas cosas que utilizaba para poder hacer estos rituales, ¿no? ujú, Tenían que hacer los rituales de una manera cuidadosa y temerosa, porque ujú, el temor es algo muy característico al tratar con seres que consideran que pueden ser incluso hasta muy violentos y ujú, severos cuando uno no hace bien las cosas, ¿no? No sigue ujú. muy bien las instrucciones. Entonces, algo interesante también es que otro dios vendría a ser Iyapa. Correcto. Dios del Claro, el rayo. Y era importantísimo el dios del rayo ujú, porque este era encargado de escoger ujú, quién iba a ser este líder, este guía espiritual. ¿Y ujú. cómo lo seleccionaba? Por medio de un relámpago, ¿no? Como que un rayo que caía encima de un niño, ¿no? O un jovencito. Y era como una señal que si sobrevivía a eso, a ese rayo, entonces era escogido para Ese era el escogido. escogido, no Sí. elegido, ¿no? El chosen one, para ser el mediador de conocimiento, ¿no? Y esto se relaciona mucho, Ujú. tiene mucho parecido también con el tema de New Age. ¿Por Por qué? supuesto, hay guías, El guía, guías obviamente, el espirituales, guía que va espiritual. llevando a la persona que vaya Exacto. creciendo en sus ¿Y a dimensiones. quién cree que recurren los turistas que vienen a hacer su ritual también del pago? Obviamente es a este guía que es el sacerdote, ¿no? Sacerdote chamán o mesayoc, ¿no? Se conoce así. Y obviamente son personas que han recibido esa tradición, ¿no? Así es. Ancestral, pero así desde el tiempo del incaico, se han recibido antes de los incas incluso. Es una tradición viva que siguen ellos manteniendo, ¿no? Como Ok, su identidad. entonces eran sus dioses, entonces así como el rayo, Y también Pachacamac, Pachacamat, ¿no? Y Mamaquilla, Mamaquilla, Inti, sus Pachamama, dioses, mi Pachamama, por ahí. Pachamama, los Y sapos. ahí están. Entonces, ¿por qué ellos
eh, tenían esa connotación espiritual, porque también era pues su forma de reverenciar a sus dioses, pero bueno, nosotros le llamamos dioses, ¿no? Pero para ellos eran Era como familia, parte de lo que significaba su claro, propia vida, era su contexto. ¿no? Pero los adoraban y hacían imágenes, Imagen, imágenes de rituales. esas, ¿no? Y sobre esas imágenes, y tenemos hasta ahora, tenemos ahí las figuras que han quedado, imágenes de cada uno de estas, del Inti, de la Quilla, etcétera, del mismo Viracocha que está ahí en la portada del De Sol, la ¿no? Pachamama Bueno, incluso sí, también, ¿no? Aunque en sí sí. ellos no tenían exactamente una imagen femenina, ¿no? Mm, Pero algunos incluso en pueblos, andinos, muy ujú. influenciados también por el catolicismo, ellos, relacionan a la Pachamama como la Candelaria, como la Virgen de la Candelaria, ¿no? Por ejemplo, se celebra en uno de los departamentos de Perú, por ejemplo, Sí, ¿no? ¿no? Y usted mencionó algo justo cuando estábamos conversando hace un momento, los tiempos bíblicos, que también se adoraba Sí. a una figura femenina, ¿no? Cierto, ¿no? Y, a ver, vamos a dar esas dos figuras, que Sí. uno que está en el Antiguo Testamento, de la prohibición, y aquí quiero acercarme a cada uno de las personas y los jóvenes que nos están viendo y también los adultos que nos ven, los profesionales, el ama de casa, el trabajador, etcétera, todos los que nos están aquí eh, viendo a través de estos medios digitales. Quiero decirles algo muy importante de la cual Dios ha dejado para nuestra reflexión, nuestra consideración y obediencia. Mire qué es lo que dice respecto a esta adoración que se puede tener a las cosas. Ahora, tal vez uno dirá, pero yo no adoro esas cosas. Pero leamos un poquito de lo que está escrito aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Dice así: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego. Entonces el Señor descendía, y en medio de ese fuego que desciende, pues no vieron ninguna figura. Solamente escucharon La voz. la voz, y vieron cómo salía el humo, etcétera. Y dice, ninguna figura vieron. Y eso es muy importante, porque no nos podemos hacer ninguna figura de nuestro Dios. No podemos hacer ninguna figura del Dios que creemos nosotros. Y está escrito también, es un mandamiento: no te harás imagen de nada, de ningún tipo de figura, de nada, ni de animal, ni de persona, de nada, ninguna imagen. Eso nos dejó obviamente ya el Éxodo 20 con los mandamientos: no nos haremos imágenes de nada. Entonces, para nosotros que ya estamos en esta dimensión con el Dios Todopoderoso, el Cristo que ha resucitado, el Dios omnipotente, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, Jesús nos ha dejado perfectamente su palabra para que nosotros nos podamos guiar. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Para que no te corrompas y hagas para cada uno de ustedes o para cada uno de vosotros escultura. Que no nos hagamos escultura, imagen de figura alguna, efigie, ¿no? Efigie, perdón, de varón o hembra, dice. O sea, ya sea de hombre o de mujer, o figura de animal, también dice, ¿no? No sea, y aquí está la palabra que quiero dejarlo en Escucha. sus corazones: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirva, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Dios es el creador, Él nos ha concebido, Él nos ha creado, Él nos ha formado a su imagen y semejanza. Sí, pero Él dice, no te vayas a inclinar a estas cosas. Y bueno, ¿qué hace el New Age? ¿Qué hace la nueva era? ¿No? Con respecto a los signos, Astros. a los astros, los signos zodiacales, todos tienen influencia. ¿No es una adoración acaso a eso? ¿Cómo Exacto, lo ves tú? les atribuyen poder, ¿no? Y algo interesante que usted ha mencionado, pastor, en la palabra es que hay una razón por la cual también Dios manda a que no nos inclinemos ni tampoco hagamos imagen de Él. ¿Por qué? Mm, Porque el Señor quiere dejar en claro
que él no puede ser asemejado a este mundo que él ha creado. Es decir, Ujú. él no es una montaña, Mm. él no es él no es la tierra, Correcto. él no es este mundo, él no es el sol, él no es la luna, él no es Mm. las estrellas, él no es un ser humano como cualquiera de nosotros, no es una mujer. Él, él es Yahvé, el Dios ¿no? de las Escrituras, el Dios Mm. creador, el Dios Señor de Mm. todas las cosas. Y él deja en claro ahí que también, como estabas mencionando al inicio, Mm. que en las como visiones, ¿no? Que habla mucho del asunto del New Age, ¿no? Demonismo, todo eso, se habla de que por medio de la Mm. naturaleza se manipulaba la divinidad. Así es. Entonces, Dios al decir: "Yo no soy este mundo, yo soy distinto a este mundo es mi creación, yo soy el creador", Él está diciendo: "Tú no me vas a manipular, tú no vas a Mm. hacerme una imagen para luego darme presentitos o vestirme bonito, todo eso, porque yo voy a hacer lo que es mi voluntad. Ujú. Yo estoy por encima de tus deseos, yo estoy por encima de lo que tú puedas hacer, yo no tengo necesidades". O sea, Mm. ya Dios nos está diciendo: "No tengo necesidades. Yo no necesito que me des de comer. Yo no necesito que me Correcto. vistas, que me hagas una imagen o que me protejas cuando estás llevándome en tu hombro. No, porque yo no necesito esas cosas. Mm. Yo soy el Señor del mundo material. Estoy por encima del mundo material y el mundo material está bajo mi dominio. Así es. La tierra, todo, absolutamente todo". Entonces, el Señor, cuando habla de que no te hagas imágenes, porque simplemente, quiso decir, ya no, porque no me gustan, pues simplemente por capricho. No, el Señor tiene un propósito al decirnos que Él no quiere no quiere que sea Él comparado a este mundo. No quiere que nosotros lo confundamos con su creación. Así es. Y otra de las cosas, Diego, recordando a esta parte obviamente inca que estamos viendo en todos sus dioses, sus formas de adoración, que tienen mucha similitud en muchas partes del mundo, con otras culturas, están tratando de tergiversar todo lo que Dios ha dejado como parte de verdad, ¿no? Así que si Dios hizo la creación, también entonces por ahí las otras culturas reciben una especie de información ya por sus medios, como tú bien has dicho, por sus guías espirituales, por sus tradiciones, etcétera. ¿Para qué? Para confundir, ¿no? Para Ujú. confundir. Esa es la forma como este mundo espiritual contrario al Que se opone, creador, ¿no? ¿no? Se opone a todo esto para confundir y hacer que las personas se desvíen. Entonces, encontramos, por ejemplo, también el caso de la esposa de Pachacamac, Mm. ¿no? Mama Alpa, ¿no? Y encontramos a Pachacamac. Pachacamac o Pachacamac, ¿no? De ahí hasta el día más o menos, hasta el tiempo donde se dibuja al dios de Pachacamilla. Aquí en Lima ya se venera a un dios de Pachacamilla y Sí. viene de Pachacamac, o sea, de la misma figura que estamos hablando del tiempo inca o de las adoraciones de los incas. Y Mama Alpa, que es, Su digamos, consorte, el ¿no? consorte, la esposa de Pachacamac, ¿no? Era aquella responsable de la fertilidad. ¿Y cómo la representaban los incas? ¿Cómo representaban a esta diosa, divinidad O ser o supremo. ser que ellos entendían que era así? Entonces, ¿cómo la representaban? Con varios pechos, porque eso indicaba su fertilidad, ¿no? Y por ejemplo, dice la escritura, y aquí quería leerles también algo importante, al respecto de hacernos imagen, ¿no? No te harás imagen. ¿Y cómo son las imágenes que hacemos? Las imágenes que hacemos, ¿tienen boca, no hablan? No. ¿Tienen No oyen. oídos? Oídos no oyen, tienen ojos, no ven, ¿no es cierto? Entonces, y también está asociado al hecho de que en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo hacía su tercer viaje misionero, estaba en Éfeso y en esta ciudad era una ciudad también donde se practicaban la magia negra, donde se practicaban cosas espirituales particularmente asociadas a esta espiritualidad contraria a lo que Dios quiere para nuestra vida. Se preparaban brebajes para que les vaya bien en la salud, en la felicidad, en el matrimonio. Así más o menos era la cultura de Éfeso. Y esta cultura, estamos hablando de
de esta parte del Oriente, ¿no? O de la parte Occidente-Oriente, ¿no? Asia, ¿no? ¿no? Y bueno, Asia, Asia, ¿no? Estaba exacto. en Asia, exactamente. Entonces, esa parte asociada a este tipo de cosas, que ya también aquí los incas lo practicaban, los tenían. Pero ¿qué es la parte aquí importante que quiero resaltar y que desearía que pues puedan considerarlo muy bien? Es el hecho de que ellos, los que hacían estas cosas de metal, ¿no? En el tiempo de Pablo, se sintieron ofendidos por lo que Pablo les hablaba. Mire, le voy a leer un poquito. Dice, hubo por aquel tiempo, ¿no? Un disturbio no pequeño acerca del camino. Dice, le llamaban el camino a los cristianos. Ujú. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, Oh. a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero ya veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Oh, qué pertinente. No son dioses los que se hacen con las manos. ¿Así? ¿Y qué pasaba? Mucha gente que conocía a Cristo, mucha gente que conocía el amor de Cristo, empezaron a dejar este tipo de adoración, este tipo de comprar imágenes, este tipo de rendir Superstición. cultos y cosas que estaban a través de estos medios, ¿no? En este caso, el templo de Diana o Artemisa. En realidad, Artemisa era la diosa y también se le conocía como Diana. Artemisa para los griegos, Diana para los romanos. Por lo tanto, la misma Dios. ¿Y cómo lo representaban? Y aquí quiero que recuerden lo que acabamos de decir acerca de los incas, de la diosa Mama Alpa, ¿no? O de la divinidad o del ser Mama Alpa. ¿Cómo representaban a su dios ellos en Asia? ¿Qué templecillos vendían? Diana. ¿Y cómo lo representaban cómo representaban a Diana? Con pechos también, varios pechos, porque era la diosa de la fertilidad. ¿Coincidencia? ¿Qué nos parece? ¿Coincidencia de estas cosas? Ah, lo que creo también me ha hecho acordar, justo ahorita me ha hecho acordar de una diosa Tanit también, Ajá. ¿no? Justo de la parte de Tenerife, Mm. que ahí había, incluso se habla, ¿no? De que ahí surgió también el culto a la Candelaria y todo eso, que también se conocía como de pechos también, tenía Ajá. igualito de la fertilidad, todo eso. Diosa de la fertilidad. Es como un patrón, ¿no? Que hay en muchas culturas, ¿no? Es como una influencia espiritual que no conoce de límites geográficos, ¿no? Que está presente y también influye sobre estos líderes y guías, ¿no? Que están ahí, ¿no? En este caso, les hacía ganar mucho dinero Y afectó la y economía, o le sea, afectó la economía de estos que hacían, o estas sea, personas que hacían estos templecillos. el cristianismo en Eh, sí era una amenaza para la economía, para el mercado. Y es lo que pasa actualmente también. Muchas veces se ve a los cristianos o a lo que se enseña, ¿no? Muchas veces por el evangelio, se ve como una amenaza para todo este sistema, toda esta este sistema. maquinaria empresarial de lucro, ¿no? Se ve muchas veces el cristianismo como una amenaza y se Lucran busca. con la espiritualidad, queremos Exacto. decir, ¿no? Y se busca sabotear Mm. quizá todo intento de evangelización, porque eso afecta quizá también, de repente el turismo, cosas así. Se puede decir eso también, ¿no? Que mucha gente de repente detesta el cristianismo Ujú. porque sostiene que está afectando nuestro turismo, porque se está desanimando a la gente a seguir visitando nuestras huacas, ¿no? O Imagínate. hacer estas Ah. peregrinaciones, todas esas cosas, ¿no? Entonces hay toda una lucha de Cuando lealtades, ¿no? se puede mencionar obviamente lo que vivían los incas, pero las cosas que no eran correctas y presentar las cosas que son correctas. Exacto, ¿no? Y el turismo jamás se va Claro, a exacto. disipar por eso, ¿no? Ahora, para ir tomando en Continuando. cuenta algunas cosas finales, las cosas que hay en nuestras casas. Por ejemplo, uno va a una casa y encuentra detrás de la puerta una sábila, una herradura. Le ponen una herradura, le ponen una sábila y etcétera. El cuy. No, cosas como esas. ¿Y por qué le ponen la sábila? ¿Por qué le ponen la herradura? Para nombrar unas pocas cosas de las muchas cosas que seguramente hay en diferentes regiones, en diferentes lugares del Perú, en diferentes casas y regiones del Perú. Dice, para evitar
los malos espíritus, las malas vibraciones. Vibration. Vibraciones, ¿no te hace New Age. recordar eso algo? New Age. La vibra, dice, ¿no? Introducen estos elementos, cosas materiales o inmateriales, como la herradura, como las plantas, O animalitos. o animales, como el cuy, que le pasan el cuy a una O el persona, huevo también. le pasan el huevo a otra persona. ¿Por qué? Porque está asustada y que hay que... Y fíjese, utilizan estos medios. Se le fue el alma, dice. Imagínate, se le va a ir el alma, dice, ¿no? Pero está asustada, le hacen baños de flores, para los que están nerviosos hay que hacerle, y detrás de eso todos unos rezos, todas unas mantras, unos rezos, porque es un elemento espiritual que está, por supuesto, influenciando ahí. Y nuevamente, ¿qué dice la Escritura? Cuidado con eso. Mucho cuidado. Hay que quitar eso primero de nuestras mentes. Para quitarlo de nuestras casas, tenemos que quitarlos de nuestra mente y nuestro corazón, Exacto. ¿no? Qué bueno es que uno pueda darse cuenta que ya no más va a tener que comprar templecillos, por decir algo así como aquí en este caso de Éfeso. Que ya no vas a tener que comprar, ¿no?, cosas de metal, de madera o cualquier otro material para que te haga recordar al Dios que tú estás tratando de venerar, tratando de adorar, porque es una adoración. Lo que dice aquí la Escritura, que Él no va a dar adoración, Dios no va a permitir que dar, Que compartir su... compartir, obviamente, su grandeza con culturas, con cosas, ¿no? Con animales ni con nada, ¿no? Dios no va a permitir eso. Dios es el Todopoderoso. Y eso es lo que Cristo vino a anunciarnos. Y fíjese, cuando se convirtieron a Cristo, cuando las personas en Éfeso se convertían a Cristo y estaban practicando las magias y estaban metidos en estas cosas, en estas vibraciones y muchas más cosas seguramente, dice la Escritura algo muy importante y quiero dejarles este mensaje. Aquí dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea, estaban los apóstoles ahí y también los que habían creído la palabra de Dios, los que habían creído en Cristo, habían puesto su fe en Jesucristo. ¿Esto cómo se llama? Arrepentimiento. Exacto. Se habían arrepentido de haber practicado algo que no conocían, que aparentemente les estaba dando un resultado, pero que los estaba llevando al desvío de sus vidas. Un analgésico, ¿no? Exactamente. Y miren, la Escritura aquí nos dice, muchos de los que habían practicado esta magia, ¿qué hicieron? Quemaron todo. Mire cuánto costaba, no era barato. No es barato esto que tú asistes a una de estas, a estos rituales, a estas limpias. No es barato. Mira aquí cuánto costaba. Dice, hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Bueno, una pieza de plata correspondía a una jornada de trabajo. Ahora, hagámosle cálculo, 50,000 piezas de plata. Eso trae también este tipo de cosas espirituales a las cuales muchas personas han estado atrapadas viviendo este mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Considerar que Dios quiere nuestro bien. Dios quiere darnos una vida espiritual sana, saludable, una revelación de su palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, una relación con Dios, no una religión, sino una relación con Dios, donde Dios te habla por medio de su palabra y donde tú le hablas a Dios por medio de tu oración. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Así que ahí está el desafío para su corazón. ¿Le creerá usted a Cristo? ¿Le creerá usted a aquellos hombres y mujeres que entendiendo la verdad tomaron la buena decisión de apartarse de estas cosas y empezar una aventura diferente, la aventura con Cristo? ¿Qué piensas tú de esta decisión, de esta? Me parece algo muy pertinente que ha mencionado el arrepentimiento, pastor, porque no solamente arrepentirse tiene que ver con dejar malas prácticas, no morales, cosas de ese tipo, sino también arrepentirnos de una cosmovisión equivocada. Eso también eso incluye el arrepentimiento. Y creo que cuando una persona reconoce que este mundo no es como se presenta en la cosmovisión antigua que estaba sosteniendo esta persona, sino como le presenta la Biblia, ahí se puede hablar de una vida renovada.
Y algo que yo quería mencionar para culminar era el asunto también de que Cristo nos da no solamente libertad del pecado, libertad de la, ¿no?, de la esclavitud del pecado y libertad de la muerte, sino también libertad de todo temor, de Así todo es. terror, porque eso de vivir con miedo a que vengan espíritus y nos hagan algo porque no hemos dado la Mm, ofrenda como se debía, mm. eso es religión, va a ser una religiosidad, pero así negativa, ¿no? Como algo que genera a la persona, algo como que sabotea su vida espiritual, pero Cristo nos ha venido a traer libertad, porque en Mm, sí Él ha vencido la muerte. así es. Y algo importantísimo también es que en la cosmovisión andina, la muerte no tenía como Mm, que la connotación de condenación que tiene en el cristianismo, sino ujú, que era algo parte natural, ¿no? Como que parte del equilibrio del mundo, que bueno, mm, si alguien muere, si muere tu hijito, si muere tu abuelo, lo que sea, bueno, es parte de la vida, hay que seguir adelante, mm, y era como una cuestión simplemente de equilibrio. así es. Pero Cristo nos muestra en su palabra, Él nos dice que la muerte es la consecuencia de la caída y que Él ha venido a revertir los efectos de la caída y por eso Él resucitó corporalmente entre los muertos, para darnos vida, vida en abundancia y un futuro. Porque este mundo no es que está así Mm, como que continuamente en un ciclo claro. continuo de, ¿no?, de reciprocidad, reciprocidad, que, ay, Mm, que me va a hacer daño el Dios y mm, otra vez voy a volver, ¿no? mm, No, hay un juicio y gracias a Cristo ese juicio va a pasar favorable a nosotros que estamos en Cristo y a todos los que vienen a Él reconociendo su señorío sobre todas las cosas, incluido sobre los sapos, sobre todas esas cosas, ¿no?, que se pueden hablar. Podemos decir entonces que tenemos un Dios de gracia, pero también tenemos un Dios justo. Así es. Siendo un Dios de gracia, nos da la oportunidad de relacionarnos con Él, de venir a Él, porque Él ha mostrado su amor para con nosotros. Cristo mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Cuántas prácticas hemos tenido en nuestra familia seguramente? Yo doy gracias a Dios que Dios ha sacado de estas prácticas también a familiares míos, porque han conocido el amor de Cristo. Y eso puede pasar también en tu corazón para que ya no tengas más esos temores. El único temor que puede haber en nuestro corazón es el temor a Dios. ¿Pero qué significa? Temor de honra, de respeto. Sí, por supuesto que tenemos que considerar que vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho en esta tierra, de todo lo que hemos hecho. Entonces nuestra vida no queda en esta tierra, quedará nuestro cuerpo en esta tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Tenemos un juicio. Es decir, como bien Diego ya lo ha mencionado, vamos a dar cuenta qué hicimos con nuestra vida. ¿Qué le dirás tú a aquel que te va a escuchar y te preguntará, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué respuesta le vas a dar? ¿Seguiste con lo mismo, sabiendo la verdad? ¿Seguiste intentando hacer lo mismo, sabiendo y conociendo que hay una verdad? Que el Dios Todopoderoso, el Dios de gracia, ha venido para darte esa oportunidad de relacionarte con un Dios santo por medio de Jesucristo. El Señor dice que este es el mensaje más certero. Arrepentíos, arrepiéntese y crea el mensaje de salvación en Cristo. Esto es lo que podemos hacer. Así que, Diego, el tiempo nos gana y Nos bueno, gana, y ahí y nos gustaría escuchar también sus mensajes propios de repente y comentar. déjenos también sus comentarios, escríbanos sus comentarios, algún tema que le esté interesando, también lo que podamos investigar, compartir con usted. Así que déjenos también su dirección, su correo para poder devolverle también algunas de nuestras apreciaciones. Con todo gusto lo haremos y obviamente está en nuestra capacidad de poder responder algunas preguntas que conocemos y las que no, preguntaremos y investigaremos también. Argumentos. Algo muy importante es que estamos en Televida. ¿Dónde? La fe Donde la fe cobra vida. cobra vida. Así Así es, que claro. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su Gracias. atención.